protestantes no enseñar, que no enseñaran una doctrina diferente, ¿qué le dice la Biblia a los protestantes? que no enseñaran una doctrina diferente, ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Existe que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. Y ahí está metido el sábado, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo piensa usted que podría necesitar para exponer lo de la ley el sábado? Bueno, el tema del sábado es muy amplio, Sí. pero 15 minutos serían suficientes para poder exponer el tema del sábado. Y sobre todo, comprender y entender que quede claro que el principio de esto es como dice 1 Timoteo 3:16. El principio es que no una parte de la Escritura es inspirada, sino que ahí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para dar, para corregir en justicia. O sea, aunque haya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios habla a través de la historia en pasado, presente y futuro. Y en este caso, eso es lo que voy a mostrar, el sábado en el pasado, en el presente y en el futuro. Comprendiendo de que en el cielo se ha de guardar el sábado. Y en esta tierra pues también. Y en el principio fue así. Y que fue instituido no es solamente para hombres, para el pueblo judío como se dice, sino que fue instituido fue por Dios directamente. Y vamos a encontrar que donde está, dice, así ha dicho el Señor. No así ha dicho yo o así ha dicho usted, sino así ha dicho Dios. Y lo que Dios dice no cambia porque la palabra dice que Dios no es como el hombre, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso lo dice Hebreos 13:8. Bueno, de modo que, a ver si quedamos claros, usted va a exponer con la mayor claridad que usted pueda por qué ustedes guardan el sábado. Pues es una ley, es un mandato del Señor y usted expone las citas. Bien lo dijo, me parece excelente. Y subrayo, Juan, lo subrayo. Antiguo y Nuevo Testamento. Lo subrayo porque ciertamente usted me habla de que todas las escrituras, no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo. Y no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo. Entonces, en la Sagrada Escritura usted va a exponer todo. Y yo quiero darle el tiempo, Juan, para que usted exponga con toda claridad, de modo que todos lo entendamos. Si usted no lo hace, Juan, ya no es culpa mía, porque yo también voy a tomar tiempo y lo voy a exponer. De modo que ustedes van a escuchar hoy dos exposiciones. Una, el tema de la ley del sábado, por un adventista de la Reforma, y el tema de la ley del sábado por un sacerdote de la Iglesia Católica. Y los dos van a estudiar la Biblia, los dos lo van a exponer, y ustedes simplemente lo van a escuchar. Después de ahí, si después de ahí y usted quiere, otra persona quiere hacer alguna pregunta, simplemente pasa aquí y hace la pregunta, aquí donde lo agarra el micrófono y esto, y yo les puedo responder y podemos compartir. Bien, vamos a darle la oportunidad, Juan, de que sea, no se pase más de 45 minutos. O sea, trate de, si usted dice 15 minutos, está bien. Si dice 5 minutos, está bien. Si dice media hora, está bien. ¿Sí? Si podemos poner el tiempo límite para uno saber. No, pero el tiempo, usted me dice cuánto tiempo va a querer, o yo le doy el límite, vamos a ponerle, o tenemos tiempo, ¿verdad que sí? 2:26, sí. Como tenemos tiempo, usted puede alargarse hasta una hora. Puede alargarse, pero no es obligatorio que se alargue una hora. Usted puede hacerlo en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora, una hora, ¿sí? ¿Quién me lleva la hora ahí, por favor? Sí, 2:26. 2:26. Arránquele, Juancho. Pero vamos a hacer una oración. Sí. Les invito, hermano, a poner la mente y el corazón con Dios. Todos sabemos que Él está en todas partes. Todo lo sabe, todo lo puede. Está con nosotros, Él, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, aunque invisible, pero todopoderoso. Te alabo y te bendigo por esta bella oportunidad que me brinda de compartir con los hermanos en la fe, pero también con los hermanos de la fe adventista. Gracias porque tu palabra
nos ilumina y lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Nosotros simplemente vamos a sembrar la semilla, tanto el hermano Juan como mi persona, y tú la harás crecer. Y a ti, oh Dios, que vives y reina por siempre, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, Juancito. Muy bien. Quiero empezar con el principio. Como ya le dije, comprendiendo que el Señor Jesús, en su palabra, en Hebreos, el apóstol Pablo escribió en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Arrancando este texto, ¿por qué? Para que en este caso comprendamos que la palabra de Dios no se puede transversar y que es una sola, ayer, hoy y siempre. O sea, el Señor no cambia. Entonces, arrancando desde el principio, por eso yo le digo, y les decía hace rato, el Señor es claro y nosotros en este caso necesitamos hacer referencia al pasado, al presente y al futuro, porque necesitamos ver nuestros orígenes, de dónde venimos. Y en este caso, sabiendo nuestros orígenes y sabiendo que fue Dios el que nos creó, Él mismo fue quien instituyó, en este caso, el día sábado. Entonces, cuando en el principio, vamos a ir al principio, el Señor dice en la palabra de Dios, en Génesis 2, 1 al 3 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y aquí vienen las tres cosas que Dios hizo y que no ha cambiado jamás. Y bendijo Dios al día séptimo, primera parte, y lo santificó, o sea, lo hizo santo, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado. Entonces, allí hay tres cosas muy importantes. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces, de aquí en adelante, en este caso, quiero corroborar algo. La Biblia cuando la Biblia se dio en este caso, la primera escritura que se llegó a dar, en este caso, no fue precisamente la Biblia, sino fue su santa ley, y fue escrita, en este caso, por el dedo de Dios. Y allí nos vamos a ir, en este caso, ahorita. Pero antes de ello, hubo un hombre, cuando todavía no existía escritura, eso está en la historia, no había escritura, el que plasmó, en este caso, los 10 mandamientos, ¿fue quién? Fue Dios mismo. Y antes de eso el Señor sacó un hombre que se le llama el padre de la fe y fue Abraham. Y en este caso, en Génesis 26, dice aquí, todavía no estaba ¿qué? La ley. Pero miren lo que se habla y lo que Moisés escribió acerca de él. En Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué guardó Abraham? En este caso, ¿existía Biblia para ese tiempo? ¿Existían los 10 mandamientos? No existían. Pero más sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que ¿quién en este caso guardó los preceptos de Dios? Abraham dice que obedeció sus preceptos, mis mandamientos y sus estatutos. Entonces, el Señor claramente allí llamó a Abraham, lo sacó de la tierra en este caso, de una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, y lo saca, lo llama, porque en este caso los hijos de Dios estaban ¿qué? Se habían corrompido. Entonces pasó la historia, y a través de la historia pasó el diluvio, pasó en este caso la Torre de Babel, que en este caso en la Torre de Babel cabe destacar, que es muy importante también recalcarlo, había un solo idioma, en la tierra solo había ¿qué? Un solo idioma. Y en este caso allí dice que hubo lo que hoy se denomina como Babel. La Torre de Babel quedó allí registrada porque allí se confundió las lenguas y allí nacen y surgen los idiomas. Entonces se reparten en este caso los idiomas por el mundo y de allí nace en este caso los idiomas. Luego, a través de la historia, seguimos estudiando y nos vamos a algo que pasó. El pueblo de Dios se pervirtió por causa de un acontecimiento que pasó en este caso con el pueblo de Israel. Jacob llegó a tener 12 hijos y estos 12 hijos en este caso fueron los 12 hijos que de alguna u otra manera tuvo este padre, pero de entre uno de ellos salió José, que fue vendido. Luego José, en este caso, viene y sigue siendo el que el Señor le permite llegar a Egipto, donde el faraón lo toma, y en este caso Dios le da un sueño a este hombre, y este hombre al cual Dios le permite dar un sueño, el cual es revelado por José, y este hombre en este caso libra a ese pueblo de una hambruna terrible. Y en este caso, el Señor pasa
De ahí en adelante, 430 años, que es el periodo donde sus hijos se corrompen en Egipto y el Señor levanta a Moisés. Y en este caso el Señor levanta a Moisés porque se habían corrompido. Y ya en este caso dice que ya no guardaban ¿qué? Sus designios. Como ya no guardaban sus designios, el Señor los sacó a Moisés y les había dicho, a través de Abraham, les había dicho que él iba a libertar ¿a qué? A su pueblo. Que algún día el Señor iba a mandar. Les había dicho que en este caso iban a estar haciendo 400 años esclavos. Y luego el Señor, cuando todavía no había dado la ley, cuando el Señor hasta ahora estaba sacando a su pueblo, en Éxodo 16, ustedes se van a dar de cuenta de una magnífica bendición que quedó registrada en la historia para que nosotros podamos tener en cuenta lo que hizo Dios. Antes de dar su ley, Dios en este caso, Él mismo, miren lo que hace. Todavía no había dado la ley, habían pasado 430 años y el Señor en este caso le da al pueblo una bendición muy especial. Como lo llevó al desierto y el peregrinaje por el desierto iba a ser muy fuerte, Dios le dio el maná. El maná era un alimento que Dios les dio del cielo y que en este caso con ese alimento ellos iban a sostener. Pero más sin embargo, ellos murmuraron, se quejaron, pero este alimento tuvo un significado muy especial. ¿Y por qué hago énfasis en este alimento que tuvo algo muy especial? Porque en este caso el Señor les dijo así. Dice que ellos partieron allí, según dice Éxodo 16:2, en el segundo ¿qué? Mes. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, mejor hubiésemos muerto, ¿por qué? Por mano del Señor en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a comer con las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y en este caso, dice, nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Había ley para ese tiempo? No había ley. Pero más sin embargo el Señor dice, los voy a probar para ver si así andan en mi ley. ¿Cuál era la ley? Que tenían que simplemente obedecer a lo que Dios había ¿qué? Dicho. Entonces el Señor allí pasó algo muy especial. El Señor les dijo, en este caso allí, que cada día, si ustedes se ponen a leer después el capítulo, en la casa lo pueden leer, dice que cada día ellos tenían que recoger cada comida. La condición era que tenían que madrugar ¿a qué? A recogerlo. Y así pasaron el primer día, el segundo día, el séptimo día, hasta que llegamos al día, en este caso, al sexto día, que para ese tiempo pues todavía no tenía en este caso nombres, sino solamente el día del Señor tenía nombre. El día del Señor no, el día del reposo. El día del Señor, porque él fue el que lo instituyó. No, pero está vencida. Ajá. Disculpe. Entonces, ahí dice que es el día de él. Entonces, dice aquí, en el 16:22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho, por eso le digo que es el día del Señor, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová, no dice el mío. Lo que hubieres de cocer, cocerlo hoy, lo que hubieres de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano, y dijo Moisés, comedlo porque hoy es el sábado del Señor. Por eso yo le digo que aquí dice, hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo ¿qué? Comida. Y en los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, el cual no se hallará. Y aconteció que el pueblo salieron en el séptimo día para recoger y no hallaron. Más sin embargo, hubieron muchos que en este caso salieron, dijeron, no, el Señor nos va a dar pan, y salieron al otro día. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Hallaron pan? No. Y en este caso yo no le agregué, ahí decía que era el día de ¿quién? Del Señor. La misma Biblia lo estaba en este caso corroborando. Todavía aquí no había ley. ¿Había ley aquí? No había ley. En este caso, Moisés, el cual escribió esto, todavía no estaba ¿qué? Instituía la ley. Todavía no había escritura. Todavía no existía el Pentateuco. Los primeros 5 libros, en este caso, que están aquí registrados. En este caso, hasta ahora el Señor les iba a dar ¿qué? Su ley. Entonces, el Señor dice en el verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os dará el sexto día pan para 2 días. Estésen pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar hasta el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco con un sabor como hojuelas de miel. Entonces dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron a las tierras habitadas de maná comieron, hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. ¿Cuántos años comieron? 40 años. Multipliquen ustedes, matemáticos, 40 años, en este caso por las semanas y los meses.
¿Cuántas veces, cuántos sábados guardaron y se dio este milagro? Según el cómputo fueron más de 2000 veces. Y las 2000 veces fue para que el sábado quedara grabado ¿en dónde? En su mente, y para que entendieran de quién era el poder. ¿De quién? De Dios. Entonces pasó la historia. Hasta aquí entró el pueblo de Israel, o lo que se le denomina hoy como el pueblo judío. En este caso, en el principio, el Señor no dio ¿qué? No le dio Dios no le dio el sábado al pueblo judío. Todavía no existía allí pueblo judío. Ahora y aquí en adelante, sí vamos a ver que el Señor le dio. Pasó el tiempo, pasó en este caso el otro mes, y allí sí el Señor, en este caso, llamó al pueblo, lo preparó y le dio lo que nosotros en este caso sabemos, los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. Lo dio Dios mismo con su mano y dedo, el cual en este caso, ahí está escrito. Y en este caso dice que fue él el que lo habló. Allí está su institución, los 10 mandamientos, los cuales pues también se han cambiado por el hombre, lo cual, como yo le dije, el hombre no puede cambiar los designios de Dios, y mucho menos lo que él mismo estableció con su puño y ¿qué? Y mano. Por eso les decía, recuerden siempre Hebreos 13:8. Entonces, luego el Señor instituye los 10 mandamientos, se los da al pueblo. Cuando el Señor baja en los 40 días, ustedes ya han sabido la historia, el pueblo estaba ¿qué? Corrompido. ¿Cuántos días pasaron? 40 días para corromperse. ¿Cuántos años llevamos nosotros? En este caso, desde que Jesús vino, cerca de 2000 años. ¿Y será que estamos hoy más corrompidos? ¿Se han corrompido los principios? Bastante. Y ahorita nos vamos a dar de cuenta por qué. Entonces, Dios allí se instituye sus 10 mandamientos. Para ese tiempo no existía, en este caso, Pentateuco, los 5 primeros libros, no había Biblia, sino que era esto. Y de allí en adelante quedó establecido no solamente el día del Señor, sino sus 10 mandamientos. Cabe destacar que el Señor a Moisés le dio otros estatutos, y en este caso eso sí fue lo que quedó abolido en la cruz, y eso se le denomina la ley ceremonial. La ley ceremonial no tenía nada que ver con la ley moral. La ley ceremonial era porque apuntaba al Cordero de Dios, que en este caso ¿qué? Quita el pecado del mundo. Por eso ellos hacían el sacrificio del Cordero, por eso estaba el santuario, porque es allí donde ellos iban a recordar que iba a venir ¿quién? Cristo Jesús. Y cuando Jesús muere, según dice Hebreos 8, allí cesó el sacrificio, acabó el sacrificio, y esto fue lo que quedó abolido. En este caso, esto es lo que Dios nos ha mostrado. Entonces, hay que hacer diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial fue dada a Moisés, pero más sin embargo, aunque fue dada a Moisés, se cumplía exactamente. Cada día el sacrificio se hacía, porque eso lo había mandado también ¿quién? Dios. Disculpe, ¿le puedo hacer una preguntita así para que me expliquen, quede más clarito? ¿Nos puede hacer la diferencia, lo que es la ley, para que la gente sepa qué es la ley ceremonial y qué es la ley moral? Así como en palabritas cortas. Disculpe, me interrumpe, pero es solamente para... Ajá. Voy a ponerlo aquí porque me cansa la mano. Está bien. En pocas palabras, la ley ceremonial es esta, y esta llegó hasta Cristo, y la ley moral es esta, y esta continúa, ¿sí? Sí. Así, sencillito, y sigue. Discúlpeme después que yo quiero... Sí, claro. Entonces, el Señor estableció esta ley, y es muy fácil colocarla. Aquí están las dos leyes. En Deuteronomio 4, si alguno quiere y lo tiene, puede leerlo. No, tiene que ser aquí por el micrófono. Aquí. Sí. En Deuteronomio 4, 44 y 45, allí está la ley, y vamos a ver la diferencia. En Deuteronomio, voy a leer primero aquí, como él dice que voy a leer una sola cita. Deuteronomio 4. Sí, una que nos quede claro, y entonces usted diga, ceremonial es esta y moral es esta. Exactamente. Nosotros a ver de qué está hablando. Voy a hablar aquí. Aquí está, en este caso, la que Dios dio. Como en este caso el pueblo se había corrompido, y Moisés partió las tablas, cuando bajó de la montaña, el Señor se las tuvo que dar y volvió y las escribió él mismo con su mano y puño. En Deuteronomio 4:12, el Señor dice así: y Jehová habló a Moisés con vosotros, de en medio del fuego oíste la voz de su palabra, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra. ¿Qué hizo Dios con el pacto? Lo mandó a poner ¿por qué? Por obra. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y en este caso dice el 14, y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo a enseñarnos los estatutos y derechos, para que los pusierais por obra en la tierra en la cual pasáis para poseerla. O sea, Dios les recordó que los 10 mandamientos era para colocarlos ¿por qué? Por obra. Y luego, ahora viene la ley, en este caso ceremonial. ¿Esa es la moral? Esta es la moral, la que estamos viendo ahorita. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Oh, sí, okay. Exactamente. Ahora viene la ley ceremonial.
Deuteronomio 4, aquí mismo en el verso 44. Dice, aquí habla la ley ceremonial. Esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. ¿Aquí está hablando Dios o está hablando quién? Moisés. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando hubieran salido de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante del Beor, de la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitaban en Hesbón, el cual era Moisés con los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban a este lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol. Y toda la llanura de este lado del Jordán, al oriente hasta Amar, de Araba, hasta los vertientes y hasta las aguas y abajo de Pisga. Y en este caso, Deuteronomio 31:9, allí dice que esa fue la ley ceremonial. Deuteronomio 30, para poder seguir adelante, 31:9. Dice aquí, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que la llevaban al arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que escogiere leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo y los varones y las mujeres y los niños y a tus extranjeros que estuvieren en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y para que los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde has cruzado en el Jordán para poseerla. Entonces, ¿esta era la ley de quién? De Moisés. Era la ley que en este caso hablaba de los ritos y de las ceremonias, que fue dada ¿por quién? Por Dios también a Moisés, pero solamente que él la escribió, y no fue como la ley moral, que en este caso la ley moral sí fue escrita directamente ¿por quién? Por Dios. Okay. Entonces, gracias por la explicación. Ajá, ya quedó claro, entonces ahora se puede seguir, solamente que tenía la curiosidad de que haya explicado esto. En Colosenses 2:14 habla de esta, y esa se confunde, porque allí Pablo dice que en este caso ya no más sábados, que ya estoy cansado. En Isaías 1:6 también dice, y hablan de que el Señor dice, ya estoy cansado de esta fiesta. ¿Por qué el Señor se cansó de esas fiestas? Porque simple y llanamente, aunque Dios las instituyó, se hacían, pero se hacían mecánicamente, no las hacían de corazón. Estaban en este caso haciendo, era negocio con eso, y por eso decía Dios que estaba cansado. Pero hoy el Señor no es que dice que está cansado de su ley moral. ¿Por qué Dios no está cansado de su ley moral? Porque simple y llanamente cuando usted denota la palabra pecado, la palabra pecado es, ¿saben qué es pecado? ¿Alguno puede decir desde allí? ¿Qué es pecado? No se escucha, no pregunte porque no se escucha y queda... Para usted, bueno, para usted, ¿qué es pecado? No cumplir el mandato de Dios. Aquí en la Biblia, bueno, podemos leer otra, dice que el pecado, según dice Primera de Juan 3:4, dice, cualquiera que comete pecado, transgresión, dice, cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. ¿Quién es la que me dice a mí, no peque, no mate, no robe, acuérdase del día del Señor, honra a tu padre y a tu madre? O sea, es la ley moral. Entonces, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Si yo extrajera de aquí la ley moral de la palabra de Dios, simplemente quedaría vacía, porque la ley moral es la que me muestra el pecado. La ley no me salva, es verdad, pero la ley me muestra y me lleva a quien me salva, que es Cristo. Pero en este caso, cuando yo llego a Cristo, el Señor, ¿qué dice? De aquí en adelante, hijo, no sigas, ¿qué? Pecando. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y en este caso, ningún transgresor va a pasar, ¿qué? En este caso, colado, voluntariamente. Y involuntariamente también, porque en este caso Dios sabe y conoce la intención de cada corazón. Entonces, quedando claro que el pecado es transgresión de la ley, y haciendo diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, yo quiero que nos vayamos a la historia más adelante para continuar. A través de la historia siempre hubieron fieles que guardaron, pero ahora nos vamos entendiendo de dónde vienen las raíces de la ley, nos vamos a ir a lo que nosotros sabemos. En Ezequiel 20:20 dice algo muy interesante, y esto es una manera de identificar Dios a sus hijos. La manera de Dios poder identificar a sus hijos es así. Miren cómo lo dice, desde el verso 19. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos. No dice que son de ninguno. Y guardad mis decretos y ponedlos por obra. Y dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Para qué es una señal?
es para tener una identificación de qué, de algo. Usted se identifica. Se supone cuando usted va por el camino y ve señales de tránsito, ¿para qué la señal? Para indicarme que más adelante ¿qué? ¿Hay qué? Hay algo. Y así es el Señor. Si yo tengo la señal de guardar los 10 mandamientos, se supone que más adelante Él me puede llevar a lo que yo les voy a mostrar ahorita más adelante, que es al cielo. Entonces, el sábado es una señal, es una manera de identificar quiénes son sus ¿qué? Sus hijos. En el verso 24, en el verso 21, hablándole al pueblo de Israel, dijo: sin embargo, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos. ¿Sobre quién va a derramar la ira de Dios? Sobre aquellos que no guarden sus sábados, para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. Mas retraje mi mano y actué por causa de mi nombre, para que no se infamase en medio de las naciones. O sea, el Señor no los acabó, no los destruyó para que no se infamase su nombre. Porque no pusieron por obra mis decretos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados. Y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Por esto yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrán en este caso vivir. Entonces el Señor dice claramente que aquel que no lo guardaba, y muchos dicen no, pero eso fue en el pasado. Si usted quiere decir que es en el pasado, el Señor en 1 Corintios 10, voy aquí hacia adelante y hacia atrás para poder corroborar, dice en este caso en 1 Corintios 10, hablando del pasado, dice aquí, en el verso 3, el 10.2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. ¿La roca era quién? Cristo, el que no cambia. ¿Quién era el que los guiaba al pueblo de Israel? ¿Quién fue el que la escribió? Cristo. Y en este caso dice, pero estas cosas, escuchen esto, el verso 6, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantaron a jugar. Y en este caso ahí sigue diciendo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en algún día 23,000, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y el verso 11 dice el secreto para nosotros: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes hemos alcanzado los fines de los siglos que han venido. ¿Para quién dijo Pablo que eran esto? Para nosotros que hemos alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. ¿Estaremos en el fin de los siglos? Cada uno hágase esa pregunta. Así que el que piensa estar firme, mire que no ¿qué? No caiga. Entonces seguimos en la trayectoria del sábado. Hay muchas citas en Jeremías, en Nehemías, que también pasaron, pero yo quiero irme a donde nosotros a veces nos gusta escuchar, el Nuevo Testamento. Vamos a irnos al Nuevo Testamento y allí vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo con el sábado, porque siempre se dice que el Señor, en este caso, cambió ¿qué? El sábado, pero resulta que Dios no cambió nunca el sábado, y vamos a ver cómo Él mismo en este caso lo guardó. Y en Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, hasta que esto se acabe, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeño así será llamado entre los hombres, y muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. El que guarde, ¿cuántos? Una tilde, imagínese usted. ¿Y cuántas tildes se le quita con un mandamiento? ¿Cuántas tildes se le quitan con cambiar los mandamientos de Dios? Esto es juicio sobre cada uno de quién, de aquel que los cambie o le quite. Y estas palabras fueron dichas por Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, el Señor Jesús dijo esto, y ahora vayámonos a lo que todo el mundo en este caso lo acusaban, y era porque Él en este caso hacía sanación en el día ¿qué? Sábado. Vámonos aquí mismo a Marcos, y vamos a ver qué fue lo que en este caso le hicieron a Jesús. Dice aquí en Marcos 6:2, y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Qué día enseñaba Jesús? El sábado. Y muchos oyéndolo estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría él le es dada? Que se le son maravillas, que le son hechas, ¿y qué sabiduría es esta que se le es dada? Que tales maravillas son hechas por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José? ¿Por qué dijeron esto? Jesús llegó el sábado, predicó,
y él no era un sacerdote del Sanedrín. Por eso fue que ellos dijeron, ¿de dónde tiene esta letra? Si en este caso, este no es pastor, este no es sacerdote, este no sabe nada. ¿Y cómo es que sabe tanto? Pero resulta que más sin embargo, en esta tercera gira misionera, el Señor entró y los enseñaba. Marcos 6, 2. Dice, llegado el sábado. Vamos a leer la otra cita que habla también en este caso del sábado. Vamos a ir ahora a Lucas. Y aquí vamos a ver una de las sanaciones que el Señor hizo. Y el Señor hizo esta sanación para que en este caso nosotros pudiéramos comprender que Él hacía en sábado. En Lucas 4, 16, dice aquí, y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué es una costumbre? Se supone que una costumbre es un ¿qué? Un hábito, un principio, por así decirlo. Así como es un hábito, es una costumbre. Y dice que él se levantó ¿a qué? A leer. Entonces, y le fue dado el libro ¿de qué? De los profetas. Según su costumbre, quería decir que Jesús mismo lo hacía cada sábado. Marcos 2 y 3. Otra cita que vamos a leer, que también en este caso nos habla de lo que Dios hacía. Marcos 2:27 era. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún de ¿qué? Del sábado. El Hijo de Dios es Señor aún de ¿quién? Del sábado. Él lo instituyó. Y por lo tanto, ¿él qué? Como Él lo instituyó y Él lo hizo, pues Él es el que lo puede cambiar y lo puede quitar. Mas sin embargo, en el verso 3 dice, y les dijo, es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. El Señor iba a hacer una sanación. Y ellos, en este caso, estaban tratando de persuadir ¿a quién? O malinterpretar lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque para ellos hacer una sanidad en el día sábado era pecado. Pero ellos llegar a hacer cosas a escondidas o sacar un buey, para ellos sí no era pecado. Entonces el Señor les dijo, ¿es lícito hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla en el día sábado? Entonces ellos, mirándolo alrededor con su enojo entristecido por la dureza, no dijeron ¿qué? Nada. Entonces Él le dijo, extiende tu mano, la extendió y su mano le fue ¿qué? Restaurada sana como la otra. Entonces, ahora vamos a ir, aquí vimos en la vida de Jesús, era una costumbre. Ahora Jesús al morir, que en este caso nosotros también necesitamos saber, cuando Jesús muere, que Jesús en este caso muere el día sexto, es crucificado a las 9 de la mañana y es bajado de la cruz a las 3 de la tarde, y luego, según dice aquí, Mateo 28, dice, pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver al sepulcro, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendía del cielo, y llegando removió la tierra de la puerta y se entró sobre ella. ¿Cuándo dice que el Señor resucitó? ¿Pasado qué? El sábado. Y en los 4 evangelios usted va a encontrar algo muy significativo, en cada uno tiene algo muy especial. Aquí dice, en Marcos, dice, en Marcos 16, dice, y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena, la madre de Jesús, y la Jacobo y Salomé, dice, compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, ¿vinieron a dónde? Al sepulcro. ¿Cuándo lo hicieron? El primer día de la semana. Y en el verso 9 dice, mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María de Magdalena. Vuelve y especifica que lo hizo ¿qué? El primer día de la semana. Y en este caso, en los 4 evangelios, al finalizar, ustedes lo van a encontrar. Pero voy a irme un poquito más adelante para terminar con las citas. Después que Jesús muere, aquí estamos viendo que es cuando Jesús está ¿qué? Vivo. Y aquí estamos viendo que Él los guardó, que Él los instituyó. Luego Jesús muere, y en este caso queda el apostolado, y sus apóstoles siguen guardando ¿qué? El sábado. Y eso es lo que yo en este caso quiero que corroboren. Todavía los apóstoles siguen guardando ¿qué? El sábado. Según dice Hechos 13, Pablo predicando, Pablo que era un perseguidor, Pablo que en este caso había dado muerte a muchos cristianos, se convierte al Señor y miren lo que quedó registrado en la historia. Dice aquí, 13:14. Y pasando ellos a Pergue, llegaron a Antioquía. Este es el recorrido misionero de Pablo. Y entrando en la sinagoga un día sábado, se sentaron. ¿Cuándo se sentaron? El sábado. Y dice el 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué día lo hicieron? Después de que Jesús murió, el sábado. El verso 27 del mismo capítulo dice, pues los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. ¿Cuándo se leía la escritura? ¿Para ese tiempo? ¿Cuándo dice allí? Sábado. Dice que en este caso lo hicieron el día sábado. Y en el verso 42 dice aquí entramos nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, y decimos no guardar ¿qué? El sábado. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, estaban los gentiles. Les rogaron, nosotros somos gentiles, que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. ¿Quiénes les rogaron a ellos? Los gentiles. En este caso nosotros somos gentiles. Y el sábado siguiente, verso 44, dice, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En el verso 44, no le estoy agregando ni poniendo. Ahí dice, y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y en este caso dice, pero cuando los judíos vieron la multitud y se llenaron de celos, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Más sin embargo, el mismo pueblo judío contradecía, porque resulta que a ellos no les cuadraba lo uno que le hablara a quién, a los gentiles. Entonces sigue diciendo más adelante, lo que más adelante siguieron haciendo ellos. En el verso 15, el verso 21 dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada sábado. A pesar de que muchos no se reúnen, la Biblia dice que en este caso Moisés tiene quien lo qué, quien en este caso lo reúne cada sábado, aunque algunos digan que no, pero más sin embargo el Señor tiene hijos fieles que todavía se siguen reuniendo ¿qué? Cada sábado. Sigue diciendo aquí el capítulo 17 de allí mismo. Dice aquí, y pasando, ellos se fueron a otro lugar, y pasando por Anfípolis y por Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué hacía Pablo? Lo mismo que hacía Jesús. Como acostumbraba fue a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos las escrituras. O sea, lo que estamos haciendo hoy, pero no precisamente en el día del Señor. Y en este caso lo hizo también, ¿qué? El sábado. Entonces, en el verso 18, en el capítulo 18, también sigue hablando, en el verso 18:4 dice, y como él era, y dice, y disputaban la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Qué hacía Pablo todos los sábados? ¿Persuadía a quién? Dice que, y disputaban la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Él lo hacía, en este caso, cada sábado. Para ir cerrando, en este caso, lo que hacían los discípulos, los apóstoles, por eso yo les digo que si es el día del Señor, me voy a ir a Apocalipsis 2:10. ¿Saben? Apocalipsis fue escrito un día sábado. Y esto, ¿por qué lo digo? 1:10, 2:10, 1:10. Ah, es 1:10. Sí, lo sabes. Es 2:10. Ah, sí. Dice aquí en Apocalipsis 1:10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En el día de quién dice? En el día del Señor. ¿Por qué especificó él que el día del Señor? Porque se supone que el día del Señor es el ¿qué? El sábado. No dice que el día del hombre, dice el día del Señor. Porque el día del hombre, en este caso, viene siendo el domingo o el primer día de la semana. Apocalipsis 22. Escuche este derecho. Apocalipsis 22, que tiene que ver con Hebreos 13:8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que guardan, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuántos son sus mandamientos? 10. Y un poquito más allá, y para irnos al futuro, en este caso, Dios quiere que nosotros podamos ver un poco más allá. Ya vimos el pasado, vimos el presente y ahora vamos a ver el futuro. ¿Qué espera hacer usted en el cielo? Que es una cosa que nosotros necesitamos hacer y sobre todo creerle a la palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías 53. Isaías, les recuerdo a los que están viéndonos y aún a él que está aquí, Isaías 56 dice esta palabra.
Aquí hay una inclusión. A Isaías se le denomina el profeta mesiánico. Isaías predicó del futuro y predicó acerca de la muerte de ¿quién? De Jesús. Y él mismo escribió estas palabras. Isaías 56 dice, empieza el versículo diciendo, así dice Jehová. O sea que él prácticamente, ¿qué hizo? Lo que Dios dice. Guarda derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. O sea, el Señor viene ¿qué? Pronto. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo de hombre que abrazare, que guarda el sábado de no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. ¿Bienaventurado quién? El hombre. Porque ustedes dicen, pero usted le está agregando que es para el futuro. Vamos a ir más adelantico. Dice aquí, porque así dice Jehová a los que guarden mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa. ¿A quiénes le va a dar lugar en su casa? A los que guarden sus sábados y abracen mi pacto. El pacto es su santa ley. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Va a pasar aquí en la tierra? No. Y a los hijos de los extranjeros, nosotros somos extranjeros, que se adhieran a Jehová para servirlo, o sea, que se acerquen a él, y amaren el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guardaren el sábado de no profanarlo y abrazaren mi pacto, a los que lo abracen y lo guarden, dice aquí, yo los llevaré a mi santo monte, dice, y haré que se regocijen en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Dice el Señor, que Él reúne a los dispersos de Israel y aún reuniré a otros a Él, además los que están en Él congregados. Entonces, aquí está hablando del futuro. Dice, yo los llevaré a mi santo monte. ¿El santo monte está aquí en la tierra? ¿La santa ciudad está en dónde? En el cielo. ¿Que ha de bajar? Sí ha de bajar, pero bajará después de vivir con Jesús 1000 años en el cielo. Y aún para ir un poquito más allá, ahí está quedando claro que está hablando de un futuro. En Isaías 66 dice, en este caso, lo que se va a hacer en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Dice aquí en el verso 22, porque ahí habla claramente de lo que estamos diciendo, cielos nuevos y tierra nueva, o sea, ya esto ha pasado. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a orar delante de mí, dice Jehová. ¿A dónde va a ser eso? En el futuro. ¿Por qué? Porque eso todavía no ha sucedido. Y como ya les dije, este es el profeta mesiánico. Entonces, no guardar los designios de Dios sería en este caso ir en contra de su voluntad. Es ir en contra de no tener derecho ¿a qué? Al cielo. Y el Señor quiere que en este caso nosotros comprendamos que, como ya les decía al principio, en 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y Pablo dice que yo no hubiese conocido el pecado a no ser ¿por qué? Por la ley. ¿Cómo usted conoce que ha hecho una infracción si no es por medio de qué? De la ley. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos comprender esto. Romanos 3:31 dice algo que ya para ir terminando e ir cerrando lo que en este caso Dios ha podido mostrar a través de la historia, a través del presente y a través del futuro. En Romanos 3:31 el Señor dice algo muy claro. Y todo ese capítulo los invito a que lo lean. Lean el capítulo 3 de Romanos y allí van a encontrar qué es lo que es la ley, qué es lo que es vivir por la fe. Y el Señor dice aquí, a través de Pablo, dice, entonces invalidamos la ley por la fe. O sea, porque como yo digo que por medio de la fe ya todo está acabado. Yo solamente necesito creer y ya. Dice en signo de exclamación, en ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. O sea, no es por la fe que yo invalido la ley. Cuando yo no conozco, de igual manera conozca yo o no conozca, yo soy transgresor ¿de qué? De la ley. Solo que conociendo, tengo más ¿qué? Más culpabilidad. Y por eso el Señor dice, en este caso, si por casualidad yo de alguna u otra manera le quiero agregar, en el Salmo 19 dice una palabra y es una frase muy fuerte, pero como así lo dijo y como así se plasmó, así yo la tengo que en este caso leer, porque Dios la permitió y toda la escritura dice que es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dice, el Señor va a hacer esto si yo no acato sus mandamientos. Dice en el Salmo 119:21 dice, destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Qué va a hacer el Señor al final? Va a destruir a aquel que le quite
o le ponga ¿a qué? A sus mandamientos. Y para cerrar, quiero que cerremos como lo dijo uno de los hombres más sabios de la tierra. Él dijo esta expresión, y quiero leerla textualmente como él la dijo. Dice que no hubo otro hombre aparte de Jesús que en este caso se hizo hombre, pero es Dios. Pero dice que como Salomón no hubo otro sabio en este caso en la tierra. Eclesiastés dice aquí, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El que guarde los designios de Dios, con eso tiene suficiente para llegar, en este caso, al reino de los cielos. Entonces, gracias por su atención. Espero que el compartir haya sido para honra y gloria de Dios y que cada una de las cosas que podamos seguir aprendiendo las sean para honrarlo y glorificarlo. Amén. Amén.